Elena temblaba en la penumbra del vestíbulo, los dedos crispados sobre el fino abanico de encaje que su madre le había obligado a llevar. Detrás de las puertas dobles, la música de un vals flotaba como una promesa que no era para ella. Las risas y el tintinear de copas llegaban apagados, como si la separara de ese mundo un velo invisible. El corazón le martilleaba el pecho, y por un instante pensó en huir, volver a la seguridad de su pequeña habitación, donde nadie la miraría como si fuera un error. Pero la voz de su madre resonó en su memoria, tan cortante como siempre. Recuerda quién eres, Elena. No me avergüences esta noche. Tragó saliva y avanzó. El vestido prestado demasiado ajustado en la cintura, la tela áspera contra la piel. Su padre, antaño un hombre orgulloso y sonriente, apenas le había dedicado una mirada esa tarde, perdido en sus cuentas y preocupaciones. Ahora, Elena sentía el peso de su fracaso sobre los hombros. El gran salón resplandecía bajo la luz de los candelabros, dorado y blanco, como un sueño que no le pertenecía. Las damas lucían sedas luminosas y los caballeros uniformes impecables. Elena se deslizó al margen del gentío, deseando volverse invisible. Pero la señorita Clemence, radiante en un vestido de tul rosa, la localizó enseguida. «Oh, mirad quién ha venido», canturreó Clemence, acercándose con dos amigas a su lado. «¿No es la señorita Morel? Qué valiente presentarse así». Las risitas se alzaron como cuchillas. Elena sintió que las mejillas le ardían. «Supongo que no tuviste tiempo de peinarte», añadió Clemence, con un destello de falsa compasión. «Pero no importa. Algunas nacen para brillar, y otras para admirar desde la sombra». Las palabras flotaron en el aire, crueles y ligeras. Elena quiso responder, pero la voz se le ahogó en la garganta. En ese momento, el duque de Valmont cruzó el salón, alto y elegante. Era el centro de todas las miradas. Sus ojos azules se posaron brevemente sobre Elena, recorriéndola de arriba a abajo, sin disimulo. Clemence se volvió hacia él con una sonrisa. «Duque, ¿habéis notado el nuevo peinado de la señorita Morel?» Él apenas arqueó una ceja. «Diría que es peculiar», respondió con frialdad, y luego se dirigió a Clemence, dándole la espalda a Elena. «Permitidme invitaros a bailar». Las risas se elevaron de nuevo. Elena sintió que el aire se volvía denso, irrespirable. Los rostros se volvían hacia ella, algunos con compasión, la mayoría con burla. Una opresión amarga le subió a la garganta. Buscó a su madre entre la multitud, pero solo encontró la mirada severa de la señora Morel, que le indicaba con gestos que debía quedarse y comportarse como era debido. Pero Elena ya no podía más. Con paso vacilante, salió del salón y recorrió el largo pasillo, ignorando las voces y los murmullos a sus espaldas. En los jardines, el aire de la noche era frío y olía a jazmín. Elena caminó entre las sombras, sintiéndose más sola que nunca. Se detuvo junto a una fuente y miró su reflejo en el agua. ¿Por qué debía soportar todo aquello? ¿Por qué su destino debía estar atado a las expectativas de los demás? Las lágrimas le resbalaron por las mejillas, silenciosas. Sintió la urgencia de escapar, de dejar atrás el peso de la humillación y las miradas que la juzgaban. Pensó en su casa, en la estrechez, en los susurros constantes de su madre, en la resignación de su padre. Esa noche, mientras el baile seguía su curso y la música llenaba el aire de promesas ajenas, Elena tomó una decisión. No volvería a ser la sombra de sí misma. Sin decir una palabra, sin buscar a nadie, regresó al pueblo. Recogió unas pocas pertenencias y, bajo el amparo de la oscuridad, abandonó su hogar para siempre. El camino ante ella era incierto, peligroso, pero por primera vez en su vida sentía que la libertad, aunque amarga, le pertenecía. Y mientras la luna iluminaba su figura solitaria, alejándose del pueblo, algo nuevo y desconocido latía en su pecho, ansioso por ser descubierto.
El traqueteo del carruaje cesó de pronto, y Elena sintió un vacío en el estómago. París se desplegaba ante sus ojos, caótica y fascinante, como un monstruo de piedra y humo. Los primeros rayos del amanecer se filtraban entre tejados puntiagudos, mientras el bullicio de las calles despertaba con el día. Bajó del carruaje temblando, apretando contra su pecho la pequeña maleta, donde guardaba lo poco que había podido llevarse. Nadie la esperaba. Nadie la llamaba por su nombre. Por primera vez en su vida, estaba verdaderamente sola. Avanzó despacio por las calles húmedas, sorteando vendedores, niños descalzos y obreros que gritaban consignas. Todo era nuevo y abrumador. El olor a pan caliente, las voces de los pregoneros, el tintinear de las campanas de Notre Dame a lo lejos. Elena sintió el peso del cansancio y la incertidumbre. Buscó un banco en una plaza y se sentó, el corazón a la deriva. Unas monedas en el bolsillo, un futuro incierto. Pasaron las horas. Elena intentó buscar trabajo en las cocinas de una taberna, en un taller de costura, incluso en un mercado de flores, pero siempre encontraba la misma mirada recelosa, el mismo gesto de desprecio ante su aspecto tímido y su acento de provincia. El hambre comenzó a apretar. Por la noche, se resguardó bajo un arco de piedra, abrazada a su maleta. París, tan luminosa desde lejos, se volvía fría y hostil. Al segundo día, mientras mendigaba una rebanada de pan, una voz cálida la detuvo. ¿Te encuentras bien, muchacha? Pareces perdida. Una mujer de cabello canoso y rostro amable la observaba con preocupación. Llevaba un cesto de verduras y un chal raído sobre los hombros. No tengo a dónde ir, susurró Elena, la voz quebrada. Ven conmigo. No es mucho, pero al menos tendrás un techo. La viuda, Madame Girard, vivía en una buhardilla modesta cerca del Sena. Compartía su pan y su sopa sin esperar nada a cambio. Aquella noche, Elena lloró en silencio bajo una manta áspera, agradecida por la bondad inesperada de una extraña. Días después, Madame Girard la llevó a una librería polvorienta de la Rue des Écoles. El señor Lavoisier busca una asistente. Tienes manos delicadas, quizá puedas aprender. El librero, un hombre enjuto y de cejas espesas, la miró de arriba abajo. ¿Sabes leer?, preguntó con brusquedad. Sí, señor. Y también escribir, contestó Elena, bajando la mirada. Bien. Ordena estos volúmenes por autor y fecha. Si lo haces bien, podrás quedarte. Elena se sumergió entre pilas de libros, respirando el aroma a papel viejo y tinta. Pronto descubrió un mundo nuevo. Novelas, tratados de arte, poesías. Sus dedos recorrían los lomos gastados, y cada título era una promesa de libertad. Por las tardes ayudaba a Madame Girard con las tareas del hogar. Por las noches leía bajo la luz temblorosa de una vela. Un día, colgó en la pared un pequeño dibujo hecho en un papel de estraza. Una escena del río al atardecer. Madame Girard se detuvo a observarlo. ¿Has hecho esto tú? Elena asintió, ruborizada. Tienes talento, niña. Deberías aprender más. Conozco a un joven que da clases de pintura en el barrio latino. Para quien quiera aprender, no importa si puede pagar mucho. Elena asistió a su primera clase esa misma semana. El estudio era frío y olía a trementina, pero allí nadie se reía de sus manos manchadas ni de sus ropas sencillas. El maestro, el señor Mercier, la animó a experimentar con colores, a mirar el mundo con ojos nuevos. No busques la belleza donde todos la esperan, le dijo una tarde, mientras corregía su trazo. Encuentra la verdad de las cosas. Entre la librería y las clases nocturnas, la vida de Elena empezó a cobrar un nuevo sentido. La pobreza seguía presente. Había días en que solo cenaban pan y sopa aguada, y las noches de invierno eran heladas bajo el tejado agujereado. Pero su espíritu se fortalecía. Por primera vez sentía que tenía algo propio, una pasión secreta que la sostenía. Una tarde, mientras ordenaba los estantes, el señor Lavoisier la sorprendió, hojeando un volumen de poesía.
¿Te gusta la literatura, señorita Morel? Elena dudó antes de responder. Mucho, señor. Me hace soñar con lugares y vidas que nunca conoceré. El librero la miró largo rato. Luego le sonrió apenas. Quizá algún día tú misma escribas algo digno de estar en estos estantes. Elena enrojeció, pero aquella frase quedó grabada en su memoria. Cada noche, anotaba en un cuaderno sus impresiones sobre la ciudad, los rostros de los transeúntes, la música de los cafés. Poco a poco, las palabras fluyeron como un río. Mientras tanto, en el pueblo, la ausencia de Elena desató el escándalo. La señora Morel se encerró en su casa, rehuyendo las miradas inquisitivas de las vecinas. El señor Morel, ya doblegado por la ruina, apenas salía a la calle. Los rumores crecieron como la mala hierba. ¿Habéis oído lo de la hija de los Morel? Decían en la plaza. Dicen que se fugó con un artista o que ha muerto en la ciudad. Una vergüenza para la familia, añadía otra voz. Y todo por su vanidad. En el gran salón del conde, las risas solían girar en torno al escándalo de la desaparición de la fea Helena. La señorita Clemence, con su habitual crueldad, aprovechaba cualquier ocasión para burlarse. Quizá París la haya transformado en un cisne, se mofaba, aunque lo dudo mucho. Pero el duque de Valmont, en apariencia indiferente, escuchaba aquellos comentarios en silencio. Una tarde, al oír a Clemence reírse con malicia, frunció el ceño. «Me sorprende vuestra fascinación por la desgracia ajena», dijo, seco. Clemence lo miró, desconcertada. ¿Acaso os compadece la pobre Helena? Él no respondió, simplemente se retiró, molesto consigo mismo por prestar atención a tales habladurías. No entendía por qué la imagen de aquella joven, con su vestido sencillo y sus ojos tristes, seguía apareciendo en sus pensamientos. En París, Helena no tenía tiempo para la nostalgia. Cada día era una batalla, pero también una conquista. Sus manos se llenaban de tinta y de pintura, sus noches de lecturas y sueños. Una tarde, al cerrar la librería, Madame Girard la abrazó con ternura. Estás creciendo, Helena. Este mundo puede ser cruel, pero también está lleno de belleza. No dejes que nadie apague tu luz. Helena sonrió, sintiendo por primera vez un atisbo de esperanza. Sabía que el camino sería largo, pero ya no tenía miedo. La ciudad, con todas sus sombras, le ofrecía la oportunidad de reinventarse. Y mientras la luna ascendía sobre los tejados de París, una nueva fuerza latía en el corazón de Helena Morel. No imaginaba que su destino estaba a punto de cruzarse de nuevo con aquellos que la habían humillado. Pero en el eco de la noche, sus pasos resonaban firmes, dispuestos a enfrentarse a todo lo que el futuro le deparara. Helena contempló su reflejo en el gran espejo del salón, iluminado por la luz dorada de la tarde. La mujer que la miraba de vuelta era desconocida para la muchacha tímida de antaño. Ahora, sus cabellos caían suavemente recogidos en un moño elegante. El vestido azul medianoche, sencillo y de corte impecable, realzaba su figura esbelta. Su postura era erguida, su mirada firme. Atrás quedaban los días de miedo y vergüenza. París la había transformado. Los años en la ciudad la habían modelado con la disciplina del arte y el rigor de la necesidad. Había estudiado anatomía y perspectiva en talleres atestados de humo y bohemia. Había leído a los poetas y discutido política en cafés repletos de voces apasionadas. Sus primeras exposiciones, pequeñas y humildes, atrajeron la atención de algunos críticos. Pronto, el nombre de Bellamy comenzó a circular entre los entendidos, envuelto en un discreto misterio. ¿Quién será ese joven tan reservado?, preguntaban las damas de sociedad. Dicen que es un genio venido de provincias, respondían los marchantes. Nadie conoce su rostro. Helena había aprendido a dominar su voz y su cuerpo, a vestir con sencillez y distinción, a responder con ingenio y calma a las preguntas indiscretas. Su seudónimo le servía de escudo y de libertad.
Solo Madame Girard, ya envejecida pero siempre vigilante, y el señor Lavoisier, su mentor y amigo, conocían la verdad. Una tarde, mientras organizaba algunos bocetos, la llegada del cartero interrumpió su trabajo. «Señorita Bellamy», anunció Madame Girard, agitando un sobre lacrado. «Ha llegado una invitación importante». Helena tomó la carta con manos temblorosas. Al abrirla, leyó con atención. La familia Valmont tiene el honor de invitarle a participar en la exposición de jóvenes artistas de Burdeos. Su obra ha despertado gran admiración. Nos encantaría contar con su presencia y sus cuadros en la inauguración. El nombre Valmont le golpeó como una ráfaga de aire frío. Recordó el salón dorado, las risas crueles, la humillación, el rostro altivo del duque. Tantos años después, el pasado regresaba de golpe, reclamando su sitio. «¿Vas a aceptar?», preguntó Madame Girard con voz suave. Helena guardó silencio, debatiéndose entre el orgullo y el miedo. «No lo sé», susurró. «No puedo olvidar lo que viví en su mundo». «Pero tampoco eres la misma», replicó la anciana. «Ahora, eres tú quien elige». Esa noche, Helena recorrió París, envuelta en su capa, el aire cargado de perfumes y voces. Se detuvo ante el Sena, contemplando el reflejo de las luces sobre el agua. Si aceptaba, se enfrentaría no solo a la familia Valmont, sino también a sus propios fantasmas. Pero no era esta la oportunidad de mostrarse al mundo tal como era ahora. Al regresar, tomó una decisión. Preparó sus mejores cuadros, retratos de mujeres fuertes, paisajes oníricos llenos de luz y movimiento. Empacó cuidadosamente sus pinceles y paleta, junto con una sencilla carta de aceptación firmada E. Bellamy. La semana siguiente, abordó el tren rumbo a Burdeos. El trayecto fue un torbellino de recuerdos, los campos de su infancia, la estación bulliciosa, la ansiedad de volver al sur bajo una nueva identidad. Al llegar, fue recibida por un joven ayudante de los Valmont, quien la condujo a la elegante galería de la familia. El lugar rebosaba de cuadros y esculturas. Artistas de todas las edades colgaban sus obras bajo la atenta mirada de los organizadores. Helena se presentó ante el comité, ocultando su nerviosismo tras una sonrisa serena. «Señor Bellamy», dijo un caballero de barba blanca, «es un honor tenerle entre nosotros». «El honor es mío», respondió con voz tranquila. «Gracias por la invitación». Mientras colgaba sus cuadros, notó la presencia de una dama joven de cabellos dorados y sonrisa arrogante. Era Clémence, tan altiva como la recordaba, aunque los años habían dejado una sombra de insatisfacción en su rostro. «Así que, usted es el famoso Bellamy», dijo Clémence, acercándose con curiosidad. «Su estilo es singular». «Lo singular suele ser mal comprendido», replicó Helena, sosteniendo la mirada. Clémence frunció el ceño, desconcertada por la seguridad de aquel joven artista. Durante la inauguración, la sala se llenó de voces y murmullos. Helena, oculta tras su seudónimo y su nueva apariencia, escuchaba los comentarios sobre sus cuadros. «Este retrato tiene una fuerza inusual», dijo un crítico. «Hay verdad en su pincelada. Es como si el alma de la modelo hablara», añadió otro. Helena se mantuvo al margen, evitando los focos. Sin embargo, no pudo evitar buscar con la mirada al duque de Valmont. Finalmente, lo vio entrar. Alto, elegante, con el mismo porte que recordaba, aunque el tiempo había endurecido sus facciones. Su mirada recorría las obras con indiferencia, hasta que se detuvo ante uno de los cuadros de Helena. El retrato de una joven de ojos intensos, rebelde y vulnerable a la vez. Valmont pareció quedar atrapado por la imagen. Se acercó más, frunciendo el ceño. «¿Quién es la modelo de este cuadro?», preguntó al organizador. «El señor Bellamy no suele dar detalles sobre sus modelos», respondió el hombre, encogiéndose de hombros. El duque permaneció allí largo rato, como si intentara descifrar un enigma. Helena, oculta entre los asistentes, sintió una mezcla de temor y satisfacción. Por primera vez, era su arte quien lo enfrentaba, no su debilidad.
Al terminar la velada, varios coleccionistas se acercaron a felicitar a Bellamy. Elena agradeció con cortesía, manteniendo siempre el disfraz de su nueva identidad. Cuando el salón quedó casi vacío, se permitió un suspiro de alivio. Esa noche, en la soledad de su aposento, Elena escribió en su diario: «Hoy he mirado a mi pasado a los ojos y no he temblado. Ya no soy la niña humillada, sino la artista que puede elegir su destino. Mañana, quizás, el verdadero reto comience». El destino ya había echado sus dados, y aunque Elena ignoraba aún lo que le depararía el encuentro con la familia Valmont, una certeza palpitaba en su pecho. La verdad y la pasión de su arte la habían llevado más lejos de lo que jamás soñó, y en el aire vibraba la promesa de que el pasado y el presente estaban a punto de entrelazarse de un modo inesperado. El murmullo de la multitud flotaba bajo los altos techos de la galería, mezclado con el perfume de flores frescas y la luz dorada de las lámparas de gas. Elena, envuelta en su vestido marfil y el chal azul que Madame Girard había bordado para ella, caminaba despacio entre los cuadros, sintiendo cómo cada paso la acercaba a un abismo de recuerdos y emociones. La exposición era un éxito. Los asistentes se detenían ante sus obras, comentando en voz baja la fuerza de los retratos, la melancolía de los paisajes, la sensibilidad en cada trazo. Pero para Elena, nada de eso resultaba tan vertiginoso como la presencia, a pocos metros de distancia, del duque de Valmont. Él recorría la sala con aire distraído, las manos cruzadas detrás de la espalda, el mentón erguido. Había envejecido con elegancia. Su cabello oscuro lucía ahora algunas hebras plateadas en las sienes, y sus ojos azules se habían vuelto más sombríos, más inquisitivos. Sin embargo, mantenía el mismo porte orgulloso de otros tiempos, y cada vez que se detenía ante un cuadro, los asistentes se apartaban para dejarle espacio, esperando su veredicto silencioso. Elena lo observaba desde lejos, oculta tras el manto de su seudónimo, y el cambio de su aspecto. Sentía un escalofrío cada vez que la mirada del duque se posaba en uno de sus cuadros, especialmente en aquel retrato de la joven de ojos tristes que tanto lo había inquietado la noche anterior. Había pintado ese rostro inspirándose en su propia infancia, en la niña solitaria que fue, y ahora era ese mismo hombre quien intentaba descifrar el secreto de la obra. De pronto, una voz aguda rompió su concentración. «Señorita Bellamy, ¿verdad?» Elena se volvió. Clemence, impecable en su vestido de seda verde esmeralda, la miraba con una sonrisa tensa. La belleza de Clemence era ahora más fría, más calculada. Las comisuras de sus labios parecían marcadas por años de sonrisas forzadas. «Sí, señora», respondió Elena con una leve inclinación de cabeza. «Mi prometido, el duque de Valmont, quedó impresionado con uno de sus cuadros», dijo Clemence, alzando la barbilla. «¿Puedo preguntar de dónde viene usted? Su estilo es inusual para una dama». Elena mantuvo la compostura, aunque sentía la antigua punzada de inseguridad bajo la piel. «He viajado mucho y aprendido de diversos maestros», respondió, sin revelar más de lo necesario. «París es generosa con quienes buscan la belleza». Clemence la examinó como si intentara descubrir un defecto oculto. Bajó la voz en tono confidencial. «En Burdeos, los artistas suelen ser hombres. Debe de ser difícil abrirse camino». «Lo fue al principio», admitió Elena, «pero uno aprende a encontrar su lugar». «Y siempre firma como E. Bellamy», insistió Clemence, ladeando la cabeza. «Es un seudónimo curioso. Prefiero que mi trabajo hable por mí», dijo Elena, dibujando una sonrisa serena. «El nombre es lo de menos». Antes de que Clemence pudiera replicar, el duque se acercó, acompañado por el organizador de la exposición. Sus ojos buscaron instintivamente a la artista. Elena percibió la fuerza de su presencia y sintió un temblor en el estómago. «Señorita Bellamy», dijo el organizador, presentándolos.
Permítame presentarle al duque de Valmont, nuestro generoso anfitrión. Elena inclinó la cabeza con respeto. El duque la miró con una curiosidad que rozaba la incomodidad, como si intentara situarla en algún rincón de su memoria. «Es un honor conocerla, señorita», dijo él con voz grave. «Su obra ha causado una profunda impresión en esta casa». «Gracias, Excelencia», respondió Elena, obligándose a sostener su mirada. «Es un privilegio exponer aquí. Su retrato me intriga especialmente», prosiguió el duque, sin apartar los ojos de ella. «Hay una verdad en esos ojos que rara vez se ve en una pintura. ¿Quién fue la modelo?» Elena titubeó un instante. Sentía el peso de los años y del secreto que la separaba de ese hombre. «Me inspiro en recuerdos y emociones», contestó al fin. «No hay una modelo específica, sino fragmentos de muchas personas». El duque asintió, pero no parecía convencido. El silencio que se instaló entre ellos fue denso, cargado de una tensión inexplicable. Clemence, viendo que la atención del duque se desviaba hacia la artista, intervino con rapidez. «El duque tiene un ojo muy exigente», dijo, apoyando la mano en el brazo de Valmont. «Pero no se deje intimidar, señorita Bellamy. Las modas cambian tan rápido». Elena percibió la inseguridad tras la altanería de Clemence. La mujer de la alta sociedad, que antaño la había ridiculizado, ahora se sentía amenazada por una artista desconocida. La ironía no dejó de resultarle amarga. «La belleza verdadera nunca pasa de moda», respondió Elena en voz baja. «Solo cambia de forma». El duque sonrió apenas, sorprendido por la agudeza de la respuesta. «Coincido con usted», dijo. «Se quedará en Burdeos mucho tiempo». «Solo hasta el final de la exposición», contestó Elena, esquivando la trampa de la curiosidad. El organizador intervino, llevándose a Clemence para atender a otros invitados. El duque se quedó a solas con Elena por unos instantes. «Perdone mi atrevimiento, señorita», dijo él en voz baja. «¿Nos hemos visto antes? Siento una extraña familiaridad». Elena tragó saliva. El del pasado tembló en su interior como un espectro. «No lo creo, Excelencia», respondió, bajando la mirada. «Mi vida en París ha sido muy discreta». El duque la observó con intensidad, como si intentara atravesar la máscara que había construido durante años. «Tal vez», murmuró, «sin embargo, su obra despierta recuerdos que creía olvidados». Elena sintió un vértigo inesperado. El hombre que la había despreciado, que la había obligado a huir de todo cuanto amaba, ahora se sentía atraído, no por la niña indefensa de otro tiempo, sino por la artista que había logrado nacer de las cenizas. Durante los días siguientes, la galería se llenó de visitantes y la fama de Bellamy creció entre coleccionistas y críticos. Elena recibía elogios y miradas admirativas, pero cada vez que se cruzaba con Valmont, su corazón latía con una mezcla de temor y deseo. Él parecía buscar excusas para acercarse, preguntando por sus técnicas, sus influencias, sus proyectos futuros. «¿Cómo logra esa profundidad en los ojos de sus retratos?», le preguntó una tarde, mientras examinaba un cuadro de mujer leyendo. «Pintando desde la verdad», respondió Elena, «no desde la apariencia». El duque sonrió con un destello de admiración. «Es una filosofía que pocas personas comprenden. La mayoría teme a la verdad». «La verdad es lo único que perdura», dijo ella, y sus miradas se cruzaron con una intensidad que ninguno pudo evitar. Clemence, cada vez más inquieta, empezó a observarlos con recelo. La atención del duque hacia la artista era evidente, y los rumores no tardaron en circular entre los asistentes. «¿Habéis notado cómo la señorita Bellamy acapara la atención del duque?», susurró una dama en un rincón. «Dicen que es una belleza misteriosa», añadió otra, «y su talento es innegable». Clemence se acercó a Elena una tarde, fingiendo cortesía. «Debéis saber que en este círculo las mujeres como vos pueden resultar incómodas». Elena la miró sin rencor. «No busco incomodar a nadie, señora. Solo deseo que mi arte hable por sí mismo. Tenéis una confianza admirable,
replicó Clemence, y se marchó, incapaz de soportar la serenidad de su rival. Mientras tanto, el duque luchaba con su propia confusión. A solas en su despacho, repasaba mentalmente cada palabra, cada gesto de la artista. Había algo en su voz, en la melancolía de su mirada, que le resultaba dolorosamente cercano. ¿Por qué me obsesiona tanto esa mujer?, se preguntó, apretando los puños sobre el escritorio. ¿Por qué siento que la conozco desde siempre? En sus sueños, el rostro de la joven del retrato se mezclaba con recuerdos vagos. Una niña en un salón iluminado, una mirada herida, risas crueles y una humillación que con los años había preferido olvidar. Elena, por su parte, libraba su propia batalla. Cada encuentro con el duque era una prueba de fuego. Se debatía entre el impulso de revelarle la verdad, de gritarle quién era, de reclamar justicia por el dolor pasado, y el miedo a perder la nueva identidad que tanto le había costado forjar. Una tarde, mientras recogía sus pinceles en la sala vacía, el duque apareció en silencio a su lado. «Perdón», dijo él, con inusual humildad. «No quiero importunarla, pero siento que le debo una explicación». Elena lo miró sin saber si debía huir o escuchar. «He sido un hombre frío y orgulloso», confesó Valmont, bajando la voz. «Pero al contemplar su obra, siento que algo se desmorona en mi interior». ¿Ha sentido alguna vez que su vida ha estado marcada por un error irreparable? Elena respiró hondo. Las palabras le temblaban en la garganta. «Todos llevamos cicatrices, Excelencia. La diferencia está en lo que hacemos con ellas». Valmont la observó, conmovido. ¿Me permitiría ver su estudio? Tal vez allí encuentre la respuesta a este misterio. Elena dudó, pero la sinceridad en los ojos del duque la desconcertó. Por un instante, deseó confiar en él, mostrarle el camino que la había traído hasta allí. «Quizás algún día», respondió en voz baja, «cuando sea el momento». El duque asintió, aceptando el rechazo con una extraña resignación. Cuando Elena quedó sola, se apoyó en la mesa, la respiración agitada. El pasado y el presente chocaban en su interior como olas furiosas. ¿Podría algún día reconciliar ambos mundos? ¿Sería capaz de perdonar y de ser perdonada si la verdad salía a la luz? Esa noche, al cerrar los ojos, supo que el destino la empujaba hacia una decisión inevitable. Pero todavía no estaba lista para dar ese paso. Afuera, la ciudad dormía bajo la luna, ajena al secreto que palpitaba en la penumbra de la galería. Y en el aire denso de Burdeos, algo se preparaba para cambiarlo todo. El sol de la primavera se filtraba a través de los altos ventanales de la mansión Valmont, tiñendo de oro las columnas y las obras expuestas. Entre los murmullos de admiración, las copas de champán y los pasos sobre el mármol, el duque de Valmont buscaba con la mirada a la artista que había trastocado su mundo. La presencia de Bellamy, tan serena y enigmática, lo atraía con una fuerza que le resultaba imposible de explicar. Desde la inauguración, Valmont había multiplicado sus atenciones hacia la misteriosa pintora. Siempre encontraba un motivo para acercarse, un comentario sobre su técnica, una invitación a pasear por los jardines, una consulta sobre la inspiración de tal o cual retrato. Elena, aunque halagada por la cortesía del duque, mantenía una distancia prudente, conteniendo la tempestad de emociones que le despertaba aquel hombre que había marcado su pasado y ahora, sin saberlo, amenazaba con sacudir su presente. «¿Le apetece caminar un rato entre los cerezos?», preguntó Valmont una tarde, ofreciéndole el brazo. Elena aceptó sin tocarlo, caminando a su lado entre los árboles florecidos. «Sus cuadros tienen algo de ese aire», dijo él, señalando los pétalos que caían. «Belleza efímera, pero inolvidable. El arte, como la vida, es un instante robado al tiempo», respondió Elena, con una leve sonrisa. El duque la miró con admiración genuina. No imaginaba encontrar en Burdeos a alguien capaz de desafiarme con palabras.
No es mi intención desafiar a nadie, Excelencia. Solo soy honesta. La honestidad se ha vuelto un lujo en estos tiempos, replicó él. Y sin embargo, usted la lleva como una corona. Elena desvió la mirada, inquieta por la intensidad de su atención. Sabía que esa cercanía era peligrosa. No solo por Clémence, que la observaba desde lejos con el ceño fruncido, sino por la fragilidad de su propio corazón. Clémence no tardó en reaccionar. Sintiendo el peligro que representaba la artista, comenzó a sembrar dudas entre los invitados y la familia Valmont. Aseguraba en voz baja que Bellamy tenía un pasado oscuro, que su fortuna era fruto de favores misteriosos en París, que su elegancia no era más que un disfraz para ocultar orígenes vergonzosos. No sabemos nada de esa mujer, susurraba Clémence a la madre del duque. Apareció de la nada y ahora cautiva a todos. ¿No le parece sospechoso? Quizá deberíamos informarnos mejor, concedió la señora Valmont, preocupada. Pronto, los criados de la familia recibieron la orden de investigar discretamente el pasado de la artista. Se enviaron cartas a París, se preguntó en círculos literarios y artísticos, pero el nombre de E. Bellamy estaba rodeado de misterio. Nadie conocía su historia real, y eso solo alimentaba los rumores. Elena sintió la hostilidad en el aire. Las miradas de admiración se tornaron recelosas. Los comentarios se volvieron más ambiguos. Una tarde, mientras preparaba una nueva exposición en la galería, escuchó a dos damas cuchichear detrás de una columna. Dicen que E. Bellamy es en realidad una impostora, susurró una, que se hace pasar por hombre porque en París la rechazaron por indecorosa. He oído que ni siquiera es francesa, añadió la otra. Tal vez sea hija ilegítima de algún noble caído en desgracia. Elena apretó los puños, luchando contra la humillación familiar. No era la primera vez que enfrentaba la maledicencia, pero ahora la herida se sentía más profunda. No era solo su reputación lo que estaba en juego, sino el derecho a la vida que había construido con tanto esfuerzo. El duque, ajeno al origen de los rumores, percibió la tensión y se sintió dividido entre la lealtad a su entorno y la fascinación que sentía por la artista. ¿Le ocurre algo, señorita Bellamy?, preguntó una tarde, encontrándola sola junto a una ventana. Elena lo miró con franqueza. La belleza y el talento siempre resultan sospechosos cuando no provienen de donde se espera, dijo, con voz contenida. Pero no me dejaré amedrentar. El duque sintió una punzada de vergüenza. Se preguntó cuántas veces él mismo habría alimentado prejuicios parecidos. La dignidad de Elena lo conmovió más allá de lo esperado. Si alguien se atreve a faltarle al respeto, tendrá que enfrentarse conmigo, declaró, casi sin pensar. Elena lo miró, sorprendida por la pasión en su voz. No necesito defensores, Excelencia. Solo justicia. En los días siguientes, la tensión en la galería creció. Clémence organizó un té para las damas más influyentes de Burdeos, asegurándose de que la conversación girara en torno a la artista. ¿No les parece extraño que nunca hable de su familia?, dijo, fingiendo inocencia. Yo jamás confiaría en alguien que oculta sus orígenes. Las miradas se volvieron hacia Elena, cargadas de juicio. La situación alcanzó su punto crítico durante la presentación oficial de la exposición. Entre las luces y los aplausos, uno de los invitados, influenciado por los rumores, se atrevió a interpelar a la artista en público. Señorita Bellamy, dijo en voz alta, interrumpiendo el murmullo general, ¿por qué nunca habla usted de su pasado? ¿Qué tiene que ocultar? Por un instante, el silencio fue absoluto. Todas las miradas, incluido el duque, se posaron en Elena. Sintió el pulso acelerado, el temblor en las manos. Pero en vez de retroceder, dio un paso al frente y alzó la voz con serenidad. No oculto nada, señor. Solo he aprendido que, a veces, el pasado es una carga más pesada de la que muchos pueden imaginar. Vine a Burdeos a mostrar mi trabajo, no mi genealogía. Si mi arte no es suficiente para juzgarme, nada más lo será.
El aplauso fue espontáneo. Surgió de varios rincones de la sala. El duque fue el primero en palmear, con los ojos brillando de admiración y respeto. Incluso algunos de los detractores de Helena se sintieron desarmados por la dignidad de su respuesta. Clémence, desde el fondo de la sala, apretó los labios con furia. Esa noche, el duque reflexionó largamente en su despacho. No podía apartar de su mente la imagen de Helena, enfrentando al público sin miedo, ni la fuerza de sus palabras. Por primera vez en mucho tiempo, se sintió avergonzado de la superficialidad que había dominado su existencia, de los juicios fáciles, de la comodidad de su posición. ¿Quién soy yo para juzgar a nadie?, se preguntó en voz baja, paseando entre las sombras. ¿Cuántas vidas habré destruido con mi indiferencia? A la mañana siguiente, el duque buscó a Helena en los jardines. La encontró sentada junto a un estanque, observando el reflejo de los lirios en el agua. Señorita Bellamy, dijo, deteniéndose a su lado, anoche me dio una lección que jamás olvidaré. Helena lo miró, sin rastro de resentimiento en los ojos. No era mi intención darle lecciones, Excelencia, solo defender lo que soy. Pues lo ha conseguido, dijo él con una sonrisa triste. Y ha conseguido algo más, hacerme cuestionar mi propia vida. Helena guardó silencio, sintiendo que por primera vez el abismo entre ellos comenzaba a estrecharse. El hombre que un día la había despreciado, ahora la miraba con una mezcla de respeto y vulnerabilidad. Mientras el rumor de los lirios y el canto de los pájaros llenaban el aire, ambos supieron que nada volvería a ser igual. Pero aunque la tempestad parecía amainar, en las sombras de la mansión Valmont, las intrigas no habían terminado, y el destino reservaba aún nuevas pruebas para Helena, que pondrían a prueba su valor y su corazón como nunca antes. Helena se acostumbró pronto a los paseos discretos por los jardines de la mansión Valmont, a los atardeceres en los salones privados de la exposición y a los encuentros inesperados en la biblioteca, donde el duque la buscaba bajo cualquier pretexto. Cada conversación se volvía más íntima, más profunda, como si el tiempo que habían pasado separados hubiera sido una larga preparación para esos diálogos. Él la escuchaba con una atención sincera, fascinado por la claridad de su pensamiento y la pasión que asomaba en su voz al hablar de pintura, de literatura, de la verdad oculta tras las apariencias. ¿Cree usted que el arte puede cambiar el mundo?, le preguntó una tarde, mientras el crepúsculo teñía de rosa los muros de la galería. Helena sostuvo su mirada, serena. Quizá no el mundo entero, Excelencia, pero sí el de quien lo contempla con el corazón abierto. Yo no habría sobrevivido a la pobreza, ni al desprecio, si no hubiese encontrado la belleza en lo cotidiano. El duque asintió, conmovido. No era la primera vez que Helena lo desarmaba con una verdad simple. A veces envidio esa libertad suya, confesó él. Yo he pasado la vida interpretando un papel escrito por otros. El duque de Valmont no puede permitirse soñar ni sentir demasiado. Eso no es libertad, Excelencia. Es una jaula dorada, respondió Helena con dulzura. Y las jaulas, por muy bellas que sean, siempre asfixian. Aquella conversación quedó flotando entre ambos, como una promesa y una advertencia. A partir de entonces, los encuentros se multiplicaron. Hablaron del precio de la fama, del peso de la sangre, de la soledad de quienes se atreven a desafiar las reglas. El duque, en ocasiones, se permitía bajar la guardia, revelando inseguridades que nunca antes había compartido con nadie. ¿Nunca ha sentido miedo de perderlo todo?, le preguntó una noche, mientras caminaban bajo los álamos, lejos de las miradas indiscretas. Lo sentí durante años, admitió Helena. Pero el mayor miedo es perderse a uno mismo. Por eso huyo siempre de las mentiras, incluso cuando me convienen. El duque se detuvo.
contemplándola a la luz de la luna. Usted no se parece a nadie que haya conocido. Hay una fuerza en su fragilidad, una dignidad en su dolor. Elena sonrió, agradecida por esas palabras. Por primera vez, sentía que era vista no como un escándalo, sino como una mujer íntegra. Pero fuera de ese frágil espacio de intimidad, la realidad se volvía cada vez más hostil. Los rumores no cesaban, alimentados por la envidia y la sospecha. Las damas de la alta sociedad susurraban a espaldas de Elena, y los caballeros más conservadores la miraban con una mezcla de admiración y desdén. Clémence, cada vez más furiosa y humillada, urdía nuevas estrategias para desacreditarla. No podemos permitir que una desconocida arruine nuestro nombre, le dijo a la madre del duque, mientras compartían el té. La reputación de la familia Valmont está en juego. Ya he escrito a París, respondió la señora Valmont, tensa. Pronto sabremos quién es realmente esa Bellamy. Mientras tanto, la presión también llegaba desde el pasado de Elena. Su familia, aún herida por el escándalo de su huida y la vergüenza pública, no soportaba ver su nombre vinculado a nuevas habladurías. Una tarde recibió una carta de su madre, llena de reproches y súplicas. Elena, lo que haces es un despropósito. La gente en el pueblo no habla de otra cosa. Tu padre está cada día más enfermo de preocupación. Debes regresar y hacer lo correcto. Retomar tu lugar. Salvar lo que queda de nuestra honra. No te pido que renuncies a todo, solo que recuerdes quién eres y quién nos debes ser. Elena leyó la carta una y otra vez, sintiendo el peso de la culpa y la lejanía de su infancia. Por la noche, escribió una respuesta breve, pero no tuvo valor de enviarla. Durante esos días, los encuentros con el duque adquirieron un matiz más urgente, más vulnerable. Ambos sentían que el tiempo les era ajeno, que el mundo exterior amenazaba con destruir lo poco que habían construido. En uno de esos paseos, él se detuvo frente a un rosal y cortó una flor. En mi vida he aprendido a no desear lo imposible, dijo, ofreciéndole la rosa. Pero ahora no estoy tan seguro de querer resignarme. Elena aceptó la flor, rozando con sus dedos la mano del duque. Las cosas imposibles a veces son las únicas que merecen la pena, susurró. ¿Y si el precio es demasiado alto? Insistió él, la voz teñida de dolor. Entonces, habrá que vivir con las consecuencias, respondió ella, con firmeza. Poco después, la tensión social se agudizó. La familia Valmont organizó una cena de gala, en la que la presencia de Elena fue tolerada, pero no bienvenida. Los comentarios velados, las preguntas capciosas y las miradas de reprobación marcaron la velada. Clémence, fría y cortante, no perdió ocasión de recordarle su posición. «Debe de ser muy cansado fingir tanto, señorita Bellamy», le susurró al oído, entre brindis. «No todos nacemos para la sociedad». Elena le sostuvo la mirada, imperturbable. «No finjo nada, señora. Solo soy quien me esfuerzo por ser». El duque, testigo de la escena, sintió una punzada de ira y de impotencia. Por primera vez se preguntó si no era él el que había vivido fingiendo toda su vida. Al día siguiente, en un rincón apartado de la biblioteca, Elena y el duque tuvieron una conversación decisiva. «¿Por qué insiste en desafiar a todos, incluso a sí mismo?», preguntó ella, con voz suave. «Porque por primera vez en años quiero elegir por mí mismo», confesó él. «Pero no sé si tendré el valor. La familia, el título, mi compromiso con Clémence, todo pesa más de lo que imaginé. ¿Y qué quiere usted, de verdad?». El duque no respondió de inmediato. Paseó por la estancia, con las manos tras la espalda, buscando palabras que parecían no existir. «No lo sé», dijo por fin. «Solo sé que cuando estoy con usted, el mundo deja de parecerme una prisión». Elena sintió un nudo en la garganta. Quiso acercarse,
tocarle la mano, decirle que ella también estaba perdida. Pero en lugar de eso, se limitó a susurrar: «Nadie puede liberarnos, Excelencia. Solo uno mismo». En los días siguientes, la presión sobre ambos creció. Llegaron noticias de París. La familia Valmont había conseguido información sobre E. Bellamy, pero nada definitivo. Los rumores aumentaron y la reputación de Elena estuvo a punto de verse arruinada por completo. Su familia envió otra carta, esta vez más desesperada, exigiendo su regreso inmediato. «No podemos protegerte desde aquí», le advirtió su madre en tinta temblorosa. «Pronto no tendrás a dónde volver». Elena pasó noches en vela, debatiéndose entre el deber y el deseo, entre la lealtad al pasado y la esperanza de un futuro propio. El duque, por su parte, se veía acosado por las expectativas de todos, su madre, que insistía en el deber; Clémence, que exigía respeto y cumplimiento de la promesa; la sociedad, que nunca perdonaría un escándalo. Una noche, después de una velada especialmente hostil, el duque buscó a Elena en el estudio de la galería. La encontró sentada ante un lienzo en blanco, los ojos húmedos de cansancio. «¿Aún tiene fuerzas para luchar?», preguntó él, con una voz que era casi un ruego. Elena alzó la vista, y por un instante, sus almas se encontraron sin máscaras. «He luchado toda mi vida para ser quien soy», respondió. «No sé si me quedan fuerzas, pero no pienso rendirme ahora». El duque se acercó, tomando suavemente su mano entre las suyas. «Me asusta perderlo todo», confesó, «pero más me asusta perderla a usted». Elena no respondió, pero en sus ojos brillaba una determinación nueva. Sabía que el camino por delante sería arduo, que el precio de la libertad y el amor podía ser la soledad o el exilio, pero también sabía que había dejado de ser una niña temerosa. Ahora, frente al hombre que había encarnado el dolor y la esperanza de su vida, estaba dispuesta a defender su derecho a elegir. Mientras la noche caía sobre Burdeos, ambos comprendieron que las decisiones que tomaran, a partir de ese instante, cambiarían no solo sus destinos, sino también el de todos los que los rodeaban. Y en el aire, como una promesa suspendida, flotaba la certeza de que el desenlace estaba cada vez más cerca, aguardando en las sombras de la próxima decisión. Una tarde gris, cuando la luz de Burdeos se volvía translúcida sobre los vitrales de la galería, el duque de Valmont recorrió los pasillos con el ceño fruncido y una carta arrugada en la mano. Había llegado esa mañana, remitida desde París, y contenía detalles minuciosos sobre el pasado de la enigmática E. Bellamy. Los nombres, las fechas, los rumores apenas susurrados de un escándalo en un pequeño pueblo del sur. El corazón del duque latía con una mezcla de incredulidad y desasosiego. Se detuvo frente al retrato que más lo había inquietado. La joven de ojos intensos y labios apretados, la herida velada en la expresión. De pronto, la verdad lo golpeó con la fuerza de un relámpago. La muchacha de la pintura, la artista brillante, la mujer que lo desvelaba cada noche, era Elena Morel. La misma Elena, a la que él, años atrás, había despreciado en aquel baile, sin imaginar que su rechazo sería el origen de una metamorfosis tan profunda. El duque sintió que el suelo se abría bajo sus pies. Una oleada de culpa, vergüenza y admiración lo invadió. ¿Cómo no la había reconocido antes? La niña tímida y desgarbada había desaparecido, sí, pero la esencia, la dignidad, la pasión, la mirada indómita, seguía allí, oculta tras la elegancia y la fama de E. Bellamy. Salió a buscarla, cruzando los jardines húmedos tras una lluvia ligera. Encontró a Elena en un banco de piedra, absorta en un cuaderno de bocetos, los cabellos sueltos cubriéndole los hombros, la mirada perdida. «Señorita Bellamy», comenzó, con voz quebrada. Elena alzó la vista, sobresaltada por el temblor en el tono del duque.
O debería decir, Elena Morel. El silencio cayó entre ellos como un muro. Elena cerró el cuaderno con lentitud, el rostro pálido, los labios tensos. Así que al fin lo sabe, Excelencia. Él se sentó a su lado, incapaz de ocultar la tormenta en su interior. No puedo. No puedo expresar lo que siento. Yo fui cruel, injusto, ciego. Todo este tiempo he admirado a una mujer a la que antes desprecié. Elena no apartó la mirada. Sus ojos, oscuros y profundos, relampagueaban de dolor y orgullo. No buscaba venganza, si es lo que teme. Solo quería demostrar que podía existir más allá de su desprecio, de las risas, de las humillaciones. Elena, susurró el duque, no sé cómo reparar el daño. No imaginaba. No, no lo imaginaba. Lo interrumpió ella, la voz temblando, pero firme. Y tampoco nadie más. Me juzgaron por mi rostro, por mi silencio, por no encajar en su mundo. Cuando huí, lo hice porque no veía otra salida. París me enseñó a sobrevivir, a crear, a ser alguien, pero el dolor nunca desapareció. El duque bajó la cabeza, los hombros encorvados bajo el peso del remordimiento. He sido un cobarde. Mi indiferencia, su sufrimiento, murmuró. ¿Cómo es posible que haya cambiado tanto? No solo su apariencia, Elena, es usted una fuerza. Elena apartó la mirada, incapaz de sostener la intensidad de aquel momento. No cambié por usted. Cambié porque no tenía otra opción. París me dio el anonimato y la libertad, pero también me recordó cada noche lo que había perdido. No he dejado de tener miedo, Excelencia. Miedo a volver a ser rechazada, a que mi pasado me persiga siempre. El duque extendió la mano, pero Elena se apartó suavemente. No, por favor, dijo ella. No lo haga más difícil. Elena, le ruego que me escuche. Todo lo que siento ahora, mi admiración, mi respeto, mi... vaciló, atrapado entre la confesión y la culpa. No son una reparación ni un capricho. Son reales. Elena negó con la cabeza, las lágrimas brillando en sus ojos. La realidad es que usted pertenece a un mundo donde nunca habrá sitio para alguien como yo. Lo que siente ahora puede ser sincero, pero en cuanto pase el escándalo, volverán las obligaciones, los prejuicios, Clemence. No puedo, ni quiero, luchar contra todo eso. El duque la miró, desesperado. ¿Va a marcharse? ¿Así, sin más? No tengo alternativa, susurró Elena. Me iré esta misma noche. Regresaré a París, a mi vida, a mi arte. No quiero convertirme en un objeto de compasión, ni en la causa de un escándalo interminable. El duque intentó detenerla, pero Elena se puso en pie, recogiendo su cuaderno y la dignidad que había tardado años en reconstruir. No me busque, Excelencia. No me convierta en un fantasma más de su pasado. Si alguna vez me admiró, respete mi decisión. Él se quedó sentado, mirando el vacío donde Elena había estado. Sintió que todo el andamiaje de su existencia, el título, el deber, la promesa hecha a Clemence, la seguridad de su apellido, se tambaleaba ante la verdad de lo que había perdido. Esa noche, Elena preparó sus cosas en silencio. Despidió con una carta breve a la familia Valmont, agradeciendo la oportunidad, y a Madame Girard, prometiendo regresar pronto. Caminó por última vez por los pasillos de la mansión, deteniéndose frente a sus cuadros, sintiendo que cada pincelada era una despedida. El duque, desde su ventana, la vio partir en la penumbra, una figura solitaria que avanzaba sin mirar atrás. Quiso llamarla, correr tras ella, prometerle que desafiaría al mundo por su amor, pero el peso de las cadenas sociales lo mantuvo inmóvil. En el carruaje rumbo a París, Elena miró la luna entre los árboles, una mezcla de alivio y desgarro en el pecho. Sabía que su huida no era una derrota, sino un acto de supervivencia.
La ciudad la esperaba, con su anonimato y sus oportunidades, pero también con la certeza de que el amor, para mujeres como ella, siempre sería una frontera peligrosa. Detrás, en Burdeos, el duque de Valmont vagó por los jardines hasta el amanecer, preguntándose si alguna vez podría perdonarse por haber dejado escapar a la única persona capaz de mostrarle la verdad de su alma. En París, Helena volvería a empezar, pero ya nada sería igual. En su corazón ardía una herida nueva, hecha de amor y renuncia. Y mientras la ciudad despertaba, el destino preparaba un último giro, uno que pondría a prueba todo lo que habían aprendido sobre el dolor, la dignidad y la redención. El duque de Valmont despertó en la penumbra de su habitación, con el eco del portazo de Helena aún resonando en su memoria. Toda la noche había vagado sin rumbo por los jardines de la mansión, incapaz de conciliar el sueño, torturado por la imagen de la joven alejándose con el rostro erguido y los ojos encendidos por el dolor. El mundo que había construido, seguro y predecible, se desmoronaba con cada recuerdo de su cobardía, de su ceguera, de su orgullo. Al amanecer, tomó una decisión irrevocable. Se presentó ante Clémence en el salón principal, donde ella lo esperaba, vestida con su mejor seda, el gesto altivo y una sonrisa que apenas disfrazaba su furia contenida. «He venido a hablaros, Clémence», dijo el duque con voz tensa. «No puedo seguir fingiendo. Mi compromiso con vos no puede continuar». El silencio cayó con un peso insoportable. Clémence palideció, apretando los puños sobre el regazo. «¿Os atrevéis a humillarme así?» Su voz era un susurro venenoso. ¿Por esa impostora? ¿Por la desvergüenza de una mujer que nunca será aceptada entre nosotros? «No se trata de ella solamente», respondió el duque, con cansancio. «Se trata de mí. No puedo pasar la vida mintiendo, ni a vos, ni a mí mismo. Merecéis a alguien que os ame sinceramente. Yo no puedo hacerlo». Clémence lo abofeteó sin fuerza, más herida que furiosa. El duque no se movió, soportando el golpe con la cabeza alta. «Os arrepentiréis», susurró ella, los ojos inundados de lágrimas. «Nadie os perdonará esto». Cuando Valmont anunció su decisión a su familia, la reacción fue aún más dura. Su madre, rígida como una estatua, lo miró con incredulidad. «¿Vas a tirar por la borda siglos de honor por una mujer sin nombre?», exclamó. «¿Sabes lo que eso significa? Te arriesgas a perderlo todo. El título, la herencia, el respeto de la sociedad. Prefiero perderlo todo antes que vivir una mentira», replicó el duque con voz firme. «Nunca podrás casarte con esa mujer», gritó la señora Valmont. «París te dará la espalda. La aristocracia jamás lo tolerará». El duque se retiró sin responder, sintiendo que por primera vez era dueño de su vida. Esa misma tarde, hizo preparar su equipaje y partió hacia París. El viaje fue largo, envuelto en un silencio denso, interrumpido solo por el martilleo de su corazón y el murmullo de la duda. Sabía que la ciudad no sería indulgente. Los rumores de Burdeos habían llegado antes que él, y su nombre ya era tema de conversación en los salones más selectos. Helena, mientras tanto, se había refugiado en su pequeño estudio del barrio latino. Trabajaba sin descanso, volcando en el lienzo la angustia y la rabia que la devoraban por dentro. Pintaba rostros anónimos, paisajes oscuros, escenas de soledad. Rechazaba toda invitación, toda visita, incluso la de sus amigos más fieles. No respondía a las cartas del duque, que llegaban cada pocos días, escritas de su puño y letra, llenas de súplicas y confesiones. Madame Girard, preocupada por su silencio, intentó hacerla entrar en razón. «Hija, no puedes condenarte a la soledad por miedo», le dijo una tarde, mientras Helena limpiaba los pinceles. «El amor verdadero no ocurre dos veces. No existe el amor verdadero para mujeres como yo», susurró Helena, la voz quebrada. «Solo existe el escándalo, la humillación, la vergüenza».
¿Y no es mayor vergüenza renunciar a ti misma? Elena no respondió. Su orgullo era una armadura, pero también una prisión. Valmont llegó a París bajo una lluvia inclemente, con el rostro demacrado y los ojos enrojecidos por el insomnio. Se instaló en un modesto hotel y comenzó su búsqueda. Visitó galerías, interrogó a libreros. Recorrió las calles donde sabía que Elena solía caminar. En cada rincón encontraba un obstáculo, puertas cerradas, miradas esquivas, respuestas evasivas. Finalmente, una noche, la vio en la distancia, cruzando la Place Saint-Michel con paso decidido. Corrió tras ella, llamándola por su nombre. «Elena, por favor, detente». Ella se volvió, el rostro pálido bajo la luz de los faroles. El encuentro fue breve, tenso. «No debiste venir», dijo Elena, la voz fría. «No quiero verte ni escuchar tus promesas». «No he venido a prometer nada», replicó el duque jadeante. «He venido a pedirte que me dejes explicarme. No necesito explicaciones. Lo que hubo entre nosotros ya no existe. Vuelve a tu mundo, Excelencia. Yo ya no pertenezco a él. He roto mi compromiso con Clemence», confesó él, desesperado. «He renunciado a mi familia, a mi herencia, a todo. Solo quiero que me escuches, que me des una oportunidad». «¿Y qué harás cuando la sociedad te dé la espalda?», preguntó Elena con amargura. «¿Vivirás de mi arte? ¿Serás el escándalo de París?» «No me importa el escándalo», dijo el duque, acercándose. «Solo me importa no perderte». Elena retrocedió un paso, el orgullo y el miedo peleando en su mirada. «Yo sí me importo. No quiero que nadie me salve. No quiero ser la excusa de tu rebeldía, ni el trofeo de tu redención. Yo luché sola para llegar aquí, y sola seguiré». Él extendió la mano, pero Elena se apartó, el gesto decidido. «Por favor, déjame en paz». El duque asintió, vencido, y la vio alejarse entre la multitud, tragada por la noche parisina. Los días siguientes fueron un infierno para ambos. Valmont fue objeto de burlas y condena en los salones aristocráticos. Sus antiguos amigos lo evitaban. Los periódicos insinuaban su ruina social. Recibió una carta de su madre, breve y cortante. «Eres un desconocido para nosotros». La amenaza de desheredarlo se hizo realidad. El apellido Valmont, sin fortuna ni influencia, era ahora una sombra. Elena, por su parte, sintió cómo la presión aumentaba. La prensa sensacionalista comenzó a publicar artículos sobre la artista caída en desgracia, insinuando amores prohibidos, alianzas con nobles arruinados, escándalos nunca confirmados. Los encargos de cuadros disminuyeron. Algunos clientes devolvieron sus retratos. La soledad se hizo aún más pesada, pero Elena se negó a ceder. Un mediodía recibió la visita inesperada de Clemence. La encontró en el estudio, rodeada de lienzos y bocetos. «He venido a verte, no como enemiga, sino como advertencia», dijo Clemence con voz gélida. «Puedes quedarte con lo que queda del duque, pero nunca tendrás un lugar aquí. París olvida rápido a las mujeres como tú». «Prefiero ser olvidada antes que vivir de rodillas», respondió Elena sin levantar la voz. «No seas ingenua. La aristocracia no olvida, y algún día él se arrepentirá». Clemence se marchó, dejando tras de sí un aire más frío que antes. Elena, sentada ante el caballete, sintió que el mundo se estrechaba a su alrededor. Sin embargo, los rumores no lograron apagar la admiración de algunos pocos. Madame Girard, el viejo librero Lavoisier, algunos colegas del círculo artístico, se mantuvieron fieles, pero la tensión era insostenible. Elena evitaba salir de día, temía los susurros, los rostros conocidos, la burla en los cafés. El duque, cada vez más aislado, rondaba la calle donde vivía Elena, esperando un encuentro casual, una señal de que aún podía luchar. Una noche, la encontró en la puerta del estudio y la interceptó antes de que pudiera entrar. «No quiero hacerte daño», dijo él, la voz ronca, «pero no puedo dejar de amarte». Elena lo miró largamente, con un dolor que era también ternura. «No puedes salvarme,
ni salvarte a ti mismo a través de mí, susurró. Lo que sentimos no basta para cambiar el mundo. Quizá no, pero sí para cambiar nuestro destino, replicó el duque. Déjame intentarlo contigo. No, mi destino es mío, y no quiero arrastrarte a mi ruina. Él se inclinó, intentando tomarle la mano, pero Helena se apartó y cerró la puerta suavemente entre ellos. En la soledad de la noche, ambos comprendieron que la batalla entre el amor y el deber, entre la pasión y el temor, aún no había terminado. La reputación de ambos pendía de un hilo, y la sociedad, implacable, aguardaba el desenlace con la crueldad de quien nunca perdona a quienes se atreven a desafiar sus reglas. Pero en el fondo de sus corazones una llama seguía ardiendo, lista para desafiar cualquier tormenta, aunque el precio fuera la soledad o el exilio. Y en París, bajo la lluvia, el destino aún tenía la última palabra. El rumor se propagó por París como el perfume de un escándalo nuevo. El duque de Valmont, tras semanas de silencio y destierro social, reapareció en los salones más concurridos para pronunciar palabras que harían temblar a la aristocracia. Vestido de negro, con el rostro pálido y los ojos encendidos por una determinación feroz, irrumpió en una velada de la condesa de Lerins, donde la alta sociedad cuchicheaba a espaldas de Helena, y la reputación de ambos pendía de un hilo invisible. El salón, colmado de rostros curiosos y hostiles, enmudeció cuando Valmont alzó la voz. «Señoras, señores», proclamó, desafiando las miradas de hielo. «Permítanme acallar los rumores y las calumnias. Es cierto, amo a Helena Morel, conocida en el arte como E. Bellamy. Y no solo la amo, sino que la admiro y la respeto. No toleraré ni una palabra más en su contra. Quien la insulte, me insulta a mí». La conmoción fue inmediata. Algunas damas se cubrieron la boca con el abanico. Los caballeros más conservadores murmuraron indignados, pero otros, menos atados a la vieja moral, lo miraron con una mezcla de escándalo y secreta admiración. Nadie, en años, había osado desafiar así al círculo de hierro de la sociedad parisina. Clémence, presente en la velada, palideció de furia y humillación. La señora Valmont abandonó la sala, derrotada por la terquedad de su hijo. Pero Valmont permaneció firme, ignorando el frío que lo rodeaba, dispuesto a arriesgarlo todo. La noticia se propagó en cuestión de horas. Al día siguiente, los periódicos de París publicaron crónicas incendiarias. Un duque desheredado por amor a una artista. El escándalo Bellamy sacude la aristocracia. Algunos cronistas, sin embargo, elogiaron la valentía del duque y la dignidad de Helena, convertidos de pronto en símbolos de una generación que no temía romper cadenas. Helena, al enterarse, sintió que el suelo temblaba bajo sus pies. Leyó la noticia una, dos, tres veces, incrédula. El corazón le latía con fuerza. ¿Era posible? Valmont había expuesto su nombre, su honor, su porvenir por ella. El miedo y la esperanza se enredaron en su pecho. Madame Girard la encontró sentada junto a la ventana, el periódico temblando en sus manos. «No puedes seguir huyendo, hija», le dijo la anciana, con ternura. «Si un hombre es capaz de perderlo todo por ti, ¿no mereces al menos escuchar lo que tiene que decir?» Helena, por primera vez en semanas, sintió que la coraza se le agrietaba. La soledad, el orgullo, la desconfianza, todo se volvió pequeño ante la fuerza de aquel gesto. Al caer la tarde, un mensajero llamó a la puerta del estudio. Traía una carta breve, escrita con la caligrafía inconfundible del duque. «He dicho la verdad al mundo. No me importa el precio, solo me importa verte. Estaré en el puente de Saint-Louis al anochecer. Si no acudes, entenderé tu decisión. Pero si aún me queda esperanza, dame una señal». Helena dobló la carta, el pulso acelerado, y se cubrió el rostro con las manos. Durante horas luchó con sus propios miedos, el temor al rechazo, el vértigo de volver a amar, la memoria de los años de humillación y fuga. Pero al final el deseo de vivir sin máscaras, de mirarse al espejo sin vergüenza ni arrepentimiento, fue más fuerte.
Al anochecer se envolvió en un abrigo sencillo y caminó hasta el puente. París titilaba a sus pies. El aire olía a lluvia y a promesas. El duque la esperaba, solo, bajo la luz mortecina de un farol. Cuando la vio, se acercó despacio, como si temiera que un movimiento brusco la ahuyentara para siempre. No esperaba que vinieras, susurró él, con la voz rota. Helena lo miró largamente, buscando en su rostro la verdad de sus palabras. No podía quedarme sin saber si eras tú, o solo el eco de un sueño imposible. Él sonrió, cansado, pero sincero. He perdido todo lo que tenía, menos la certeza de que te amo. No te pido que lo olvides todo, ni que borres el pasado. Solo quiero que me dejes empezar de nuevo contigo. Helena sintió que las lágrimas le quemaban los ojos. Durante años había soñado con ese momento, pero nunca creyó que llegaría. Dio un paso hacia él, vulnerable, decidida. He pasado la vida huyendo del dolor, de las miradas, de los recuerdos, pero ya no quiero huir más. Si tú eres capaz de desafiar al mundo, yo también puedo intentarlo. Él le tomó la mano, tembloroso. ¿Me perdonas? Te perdono, susurró ella, y la voz era un suspiro y un grito a la vez. Pero no me pidas que olvide, solo que me acompañes en lo que venga. El duque la atrajo suavemente hacia sí. Por primera vez, se abrazaron sin miedo, sin reservas. París siguió su curso a su alrededor, indiferente y grandiosa, mientras dos almas vencían el miedo y la memoria. Esa noche se refugiaron juntos en el estudio de Helena. Hablaron durante horas, confesando heridas y esperanzas, desnudando sus almas antes que sus cuerpos. Se entregaron a la pasión y a la ternura, con la urgencia de quienes han conocido la soledad y la renuncia. No sé qué nos espera, admitió Helena, acariciando su rostro. No sé si el mundo nos perdonará. No necesitamos el perdón del mundo, replicó Valmont. Solo necesitamos valor para ser quienes somos. Al amanecer, la ciudad despertó bajo una luz nueva. Los rumores seguirían. La desaprobación y la admiración se entremezclarían en los cafés y los salones. Pero, por primera vez, Helena y el duque supieron que la vida y el amor era suya, y que juntos podrían desafiar cualquier tempestad. Sin embargo, el destino, siempre imprevisible, aún guardaba sus propias pruebas. Y mientras París se desperezaba bajo el cielo de un nuevo día, una sombra se cernía sobre el horizonte, esperando poner a prueba la fuerza de su promesa. En una clara mañana de primavera, la luz dorada de París caía sobre el pequeño jardín de una casa discreta en Montmartre. Allí, lejos del bullicio de los bulevares y de las miradas inquisitivas de la aristocracia, Helena y el duque de Valmont unieron sus vidas en una ceremonia sencilla, rodeados solo por quienes les habían demostrado lealtad en los días más oscuros. No hubo cortejos fastuosos ni joyas antiguas. Apenas algunas flores frescas, el murmullo de los pájaros y la emoción contenida de quienes sabían el precio de ese amor. Madame Girard, con lágrimas de alegría en los ojos, fue testigo y madre para Helena. El viejo Lavoisier entregó los anillos, tembloroso de orgullo. Algunos amigos artistas y escritores compartieron el momento, brindando con vino joven y palabras sinceras. El duque, vestido con un traje oscuro sin insignias ni medallas, sostenía la mano de Helena, como si la vida entera dependiera de ese gesto. ¿Os arrepentís de nada, ahora que todo ha cambiado?, le susurró Helena al oído, mientras el oficiante pronunciaba las últimas palabras. Solo de no haberte buscado antes, respondió él, y su mirada era limpia, libre de la sombra de otros tiempos. Al finalizar la ceremonia, cruzaron juntos el umbral, recibidos por pétalos lanzados por los niños del barrio y aplausos improvisados. París, que tantas veces les había dado la espalda, ahora parecía sonreírles en ese rincón apartado, donde lo auténtico podía florecer lejos del juicio de los salones dorados. La noticia de la boda se filtró pronto, como era inevitable.
Los periódicos la mencionaron con mezcla de escándalo y curiosidad. El duque rebelde se casa con la artista. Una unión sin bendición de la nobleza, pero bendecida por el arte. La alta sociedad se limitó a ignorarlos, como si pudieran borrar su existencia con el desprecio. Clémence partió al extranjero. La familia Valmont cerró filas, y la vieja guardia murmuró que se trataba de una locura sin futuro. Pero a Helena y al duque no les importó. Juntos, encontraron un hogar luminoso, lleno de lienzos, libros y música, donde las discusiones apasionadas sobre arte y justicia eran la verdadera moneda de cambio. Helena, liberada por fin del peso de la vergüenza, dedicó su tiempo a la pintura y a la enseñanza, abriendo su estudio a jóvenes de cualquier origen. Pronto, su nombre dejó de ser un rumor escandaloso para convertirse en sinónimo de talento y generosidad. En los cafés literarios, su voz era escuchada con respeto. Sus exposiciones, aunque a veces boicoteadas por la élite, eran celebradas por quienes buscaban belleza y verdad. El duque, por su parte, rompió los últimos lazos con la hipocresía del pasado. Sin fortuna ni título reconocido, se reinventó como gestor de obras benéficas, luchando por la educación y los derechos de los más desfavorecidos. Muchos de los que antes lo habían despreciado comenzaron a admirar su entereza y su honestidad. Los amigos verdaderos no faltaron. Antiguos camaradas de la infancia, artistas revolucionarios, poetas con hambre de justicia. Todos encontraron en la casa de Helena y Valmont un refugio contra la indiferencia del mundo. ¿Alguna vez te pesa lo que dejamos atrás?, preguntó Helena una noche, mientras pintaba junto a la ventana abierta, el aroma del jazmín flotando en el aire. Él la observó, apoyado en el umbral, una sonrisa tranquila en los labios. A veces, pero el pasado no tiene el poder de herirme cuando te tengo a mi lado. Ni la riqueza ni el nombre valen tanto como la paz que siento ahora. Prometí no volver a huir de lo que soy, dijo Helena. Y ahora sé que el amor no es sumisión ni sacrificio, sino coraje y verdad. Me has enseñado más que todos mis maestros juntos, admitió él. Y si he aprendido algo es que la verdadera nobleza está en los actos, no en la sangre. Sus días transcurrieron entre trabajo y ternura, risas y alguna que otra lágrima, por lo que no pudo ser. Juntos organizaron veladas artísticas para los huérfanos de la ciudad. Gestionaron talleres para mujeres que buscaban una segunda oportunidad y convirtieron su casa en faro de esperanza para los marginados. La prensa poco a poco cambió el tono de sus crónicas. La duquesa del arte y el duque sin corona, ejemplo de una nueva Francia. En los círculos culturales, Helena era recibida como una igual. Sus cuadros adornaban las paredes de museos y hogares humildes por igual. Las jóvenes la buscaban para aprender no solo la técnica, sino el valor de ser auténticas. Valmont, siempre discreto, la apoyaba sin reservas, orgulloso de su fuerza y de la paz que había encontrado a su lado. Hemos desafiado el mundo, dijo él, una tarde de otoño, y, contra todo pronóstico, hemos vencido. Helena sonrió, tomando su mano. No vencimos al mundo, amor. Solo aprendimos a vivir en él sin miedo. Y así, entre la discreción y la alegría, demostraron a todos, y sobre todo a sí mismos, que el amor y el valor pueden sanar hasta las heridas más profundas, y que quienes se atreven a ser fieles a su verdad, terminan encontrando, tarde o temprano, su lugar en el mundo.